Bien, empezaremos, seamos puntuales como siempre. ¿Está Andrés por ahí? Andrés Segovia. Sí, ¿no? ¿Está listo, Andrés? Bien. ¿Cómo están, hermanos? Muy buenas noches a todos ustedes. Una vez más, estamos aquí para alabar a nuestro Dios, también escuchar el mensaje, ¿ya? Y lo que Él nos quiere hablar en esta noche, quiere decir. Oremos para entregar esta reunión. Padre amado, te doy gracias. Gracias, Señor, por el día que tú nos regalas. Gracias por la oportunidad, Señor, de poder, Señor, dirigir las alabanzas. Te pido que la reunión, Señor, esté en tus manos, bajo tu control, tanto el mensaje también. Y en el nombre de Jesús, amén. Bien. ¿Estamos cantando? Tu nombre levantaré. Amén. Es así como en esta noche le decimos, qué bueno alabarte tu nombre, Señor. Bueno es alabar tu Señor, tu nombre, darte gloria, y honor, por siempre. Bueno es alabar tu Señor y gozarme con él. Bueno es alabar tu Señor, tu nombre, darte gloria, y honor, por siempre. Bueno es alabarte, Jesús, y gozarme con él, porque grande es grande su obra, porque grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande es grandes son tus obras, porque grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabarte, Señor. Bien, vamos a cantar una canción más antes de dar paso al hermano Andrés. La única
razón de mi adoración eres tú, Jesús. Bien. Andrés Segovia, el tiempo es tuyo. Bien, gracias Carlos y Oliver por ministrar con la alabanza y la música. Muy bonito. Primera de Pedro, capítulo 4. En esta noche hasta el versículo 11. Así que como es nuestra costumbre, leamos el pasaje para familiarizarnos con lo que vamos a hablar esta noche. Empezando en el versículo 1. Puesto que Cristo ha padecido por vosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed, pues, sobrios y velad en oración, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios da, para que en todo
sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Si recuerdan, Primera de Pedro está dirigido a los expatriados. Y Pedro va a hablar una buena cantidad en esta carta, en esta epístola, acerca del sufrimiento. Qué bueno que tenemos una carta que habla acerca de este tema, para no tener nuestra propia idea, para no tener ideas erróneas en cuanto a por qué los hijos de Dios pasan momentos difíciles, por qué los hijos de Dios tienen que sufrir. En algún momento se nos ha metido la idea, como ya se dijo hace poco, lo escuché aquí en una prédica, que cuando predicamos recibe a Cristo para que se resuelvan todos sus problemas, pues estamos predicando mal, no es una buena doctrina. Primera de Pedro nos habla mucho acerca del sufrimiento y del por qué sufre. Y miren el primer versículo del capítulo 4, puesto que Cristo ha padecido. Hablando del sufrimiento, hablando de la persecución, hablando de las dificultades, Pedro no quiere dejar sin mencionar el ejemplo supremo, aquel que estando en la gloria, estando en la majestad, lo dejó, y aunque nunca dejó de ser Dios, nunca su poder disminuyó, nunca lo usó para fines caprichosos, egoístas, y Cristo padeció. Así de simple lo dice Pedro. Y recordemos las palabras del Señor Jesús, que si al maestro le persiguieron, pues a los discípulos también. Lo que tiene que traernos consuelo no es el hecho de que Cristo nos va a librar de toda persecución o de toda aflicción aquí en la tierra. El consuelo que tenemos es que cualquier cosa que nos sucede a nosotros, Cristo la siente. Es como cuando quien no ha pasado descalzo por un mueble y ese dedo chiquito del pie siempre encuentra donde tropezarse y duele mucho. Bueno, por mucho que sea el dedo chiquito, todo el ser, todo el cuerpo, todo lo que es uno, lo siente. No, uno no lo ignora solo porque fue el dedo chiquito. ¿O quién no ha tenido dolor en una uña? No porque sea insignificante, ignoramos ese dolor. Cristo siente nuestro dolor. Cuando el apóstol Pablo iba persiguiendo a los cristianos y el Señor Jesús lo encuentra en el camino a Damasco, me encanta la pregunta que el Señor Jesús le hace a Saulo. No le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué persigues a los míos? Qué hermoso es que el Señor Jesús: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Qué
¿Qué comienzo de enseñanza de la doctrina del cuerpo de Cristo recibió Pablo ahí, ¿no? Ahí mismo, Pablo puso las dos cosas. Perseguir a los cristianos es hacerle daño a Cristo mismo. No nos sorprendamos porque luego el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, escribió acerca del cuerpo y que Él es la cabeza. El cuerpo es uno y nosotros somos uno con Cristo. Así que el hecho de que el cristiano sufre, el cristiano padece dolor, pues no es cosa nueva para nuestro Señor y es el ejemplo y es el consuelo que tenemos los cristianos. Pero hay algo también en este versículo 1 que dice, padeció por nosotros en la carne. Esta carne no es la misma que habla el versículo 2. El versículo 2, que vamos a llegar ahí, habla de concupiscencias y habla de embriagueces, de orgías, de idolatrías, y se usa la misma palabra, pero tiene diferente significado. En el versículo 1, Cristo padeció en la carne, habla de su cuerpo, que Él se encarnó, Él tomó la forma de hombre, como habla Filipenses capítulo 2, que siendo Dios, tomó forma de hombre y estando en la forma de hombre se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo padeció en la carne. Ahora, ¿qué significado, qué importancia tiene esto para nosotros? Número uno, es inevitable, porque si Cristo padeció estando en la carne y él no tenía pecado, no está hablando de que estaba sufriendo por consecuencias de su pecado, estaba hablando de que estar en este cuerpo ya de por sí trae, trae dolor, trae cosas difíciles. Cristo en la carne padeció, sufrió lo que todo ser humano sufre, no porque era Dios, no es que él no sintió dolor en la cruz y que solamente estaba fingiendo, no es que él no sintió hambre, no es que él no sintió sueño, no es que él no sintió el dolor de la pérdida, de la muerte de su amigo y que todo fue una actuación de dolor. No, Cristo en la carne, como todo ser humano, padeció lo que todo ser humano padece en la carne. Nosotros estamos con cuerpo que va envejeciendo, se va acabando, se va agotando, se va cansando. Cristo pasó todo eso, es inevitable. Y debe ser un consuelo, número 2, porque es pasajero. La palabra de Dios nos habla de una resurrección. Acabamos de celebrar la Pascua. ¿Qué importancia tiene la Pascua para nosotros? Bueno, el hermano Eduardo Chávez nos habló de eso en Primera de Corintios, capítulo 15. Si Cristo no resucitó, en vano es nuestra fe, es nuestra confianza, es todo lo que hacemos sería en vano. La resurrección de Cristo es la esperanza, es el consuelo de que cualquier sufrimiento, cualquier dolor que pasemos mientras estamos en la carne, en el cuerpo, va a pasar, porque este cuerpo que es sembrado
corrupción, un día amanecerá en incorrupción. Y este cuerpo que es de humillación, un día amanecerá glorificado. Son temas para alegrarnos, son temas para darnos esperanza, para darnos consuelo y para mantenernos firmes, que a veces algunos sufren más que otros, no lo voy a negar, pero todos, ya esto lo hablé una vez, todos sentimos que nuestro sufrimiento es el más grande. No importa que haya otros. A nosotros nos parece que es insoportable, que ya no se aguanta más. Bueno, Primera de Pedro, la palabra de Dios, hay muchos pasajes que nos alientan a decir, aguanta, aguanta, porque es pasajero, esto no es para siempre. Así que no sé cuál sea lo que traiga lágrimas a tu vida, lo que cause que alguna noche no puedas dormir, lo que cause que te truenes los dedos y digas, ¿qué será de mañana? Cada uno tendrá la respuesta diferente, pero lo que sí quiero decirte, hermano, es que Cristo padeció en su cuerpo y ahora está en los cielos glorificado, esperándonos, resucitado, glorioso, y ese es nuestro final también, ese es nuestro destino. Así que por eso dice el versículo, ustedes también, hablando de nosotros, los seguidores de Cristo, armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en su cuerpo, en la carne, terminó con el pecado. Nos recuerda Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Y cuál fue ese sentir? Que no se aferró a su gloria, no se aferró a nada. Tuvo los dedos sueltos para decir, hago la voluntad del Padre. Y si eso significa morir en la cruz como vergonzosa, humillante y el justo por los injustos, pues él dijo, he aquí estoy para que se haga tu voluntad. Pues así nosotros, ese pensamiento que tuvo Cristo, también. Ahora, hermano, no estoy diciendo que es fácil. Yo a veces me niego. Yo a veces quisiera que el Señor en su poder me quitara de angustias, me quitara de cosas que que siento que no hacen mi vida feliz. Pero, ¿qué es una vida en la tierra comparada con la eternidad que nos espera? Si sufrimos aquí, reinaremos allí con Él también. Eso es, nosotros tenemos que estar preparados, pues armados, habla de prepararse, habla de entrenamiento, habla de someterse a un régimen, a una disciplina para pelear este pensamiento que tenemos, que aquí tenemos que ser felices, que todo nos tiene que ir bien. Pues no sé si estoy decepcionando a alguno y dice, ay, esto del cristianismo, yo pensé que era para que el poder de Dios me quite de los problemas, y bueno, que Dios puede hacerlo, pero quizás Dios no quiera hacerlo porque está más interesado en que nuestra mente, como dice aquí el pensamiento, se renueve, como dice Romanos.
no estamos hechos para vivir aquí en la tierra, estamos hechos para ir a vivir a donde está nuestra verdadera ciudadanía, que es en los cielos. Estamos de paso, podemos aguantar un poco. Y la otra cosa hermosa de este versículo es que dice, terminó con el pecado, le puso un fin. Ahora tú dices, pero como yo todavía lo siento. ¿Quién no pecó el día de hoy? Entonces dices, ¿cómo es que Cristo terminó? Terminó con el dominio del pecado. No somos esclavos del pecado y tenemos la oportunidad de decirle no al pecado. Confieso que no siempre lo hago, pero la oportunidad, la libertad de hacerlo, la tenemos. Versículo 2, para no vivir el tiempo que resta aquí en la carne, sí está hablando de nuestras tentaciones, de la concupiscencia de cada uno, para no vivir el tiempo que resta. ¿Ven? Está hablando de que esto es temporal, es hasta que estemos con Cristo, porque así lo ha dicho, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esto que estamos pasando no es para siempre. Ahora, pero tenemos que tomar la decisión para no vivir el resto en la carne. ¿Cuándo tomamos esa decisión? Primer paso, cuando aceptamos a Cristo. Pero segundo paso, muy importante es, hermano, todos los días. Es que a veces pensamos que porque ya acepté a Cristo, que todo ya viene automático. Y no es así. La decisión de seguir a Cristo tiene que ser todos los días y a cada momento. Creo que por eso muchos aceptan a Cristo en una conferencia, en un campamento, en una noche evangelística, en un taxi, en un hospital, y de ahí viven su vida igual que siempre o un poquito mejor, quizás con una moral buena, con buenas acciones, pero no saben del crecimiento, no saben de la lectura, no saben de la oración, no saben de servicio, no saben de dones, no saben de fidelidad, pero ellos son cristianos. Decidieron una vez serlo, pero ¿y los demás días? Los demás días se amanece como sea, pensando, ya hice lo que tenía que hacer. Aceptar a Cristo solamente es el primer paso. Y de ahí se tiene que decidir. Los que estamos aquí por una decisión. La computadora no se enciende sola o el celular. Fue la decisión de quiero estar en el culto, quiero escuchar la palabra de Dios. Fue una decisión que tomamos y los demás no están porque no han tomado la decisión. Simplemente no han entendido que no va a venir. Hoy les decía esta mañana a los alumnos, Dios no va a hacer por nosotros lo que nosotros podamos hacer por nosotros mismos. Yo no tengo que orar, Señor, llévame. Dios me dio pies. Yo no tengo que decir, Señor, llévame a la iglesia. Me dio los pies para hacerlo, me dio las manos para encenderlo. Es una decisión que tenemos que tomar todos los días y en un día, quizás muchas veces. ¿Qué vamos a decidir tú y yo? El fruto que llevemos, la vida que llevemos,
va a ser resultado de la decisión que yo y tú tomemos cada día, cada hora, cada minuto, para no vivir el resto que queda en la carne, conforme a las concupiscencias, que va opuesto, como dice aquí, a la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Habla las concupiscencias, habla de lascivias, que es exceso, no tener frenos. Esa gente que dice, yo hago lo que quiero, hago lo que se me viene en gana, hago lo que se me antoja, y en cierta forma es una persona sin vergüenza, en el sentido de que no tiene vergüenza de nada, hace lo que la concupiscencia, lo que la carne le pide, y todavía se enorgullece de ello y lo hace en exceso. Esas son las lascivias, las embriagueces, que es el exceso de alcohol, la orgía, que es el desorden, la disipación, que me llamó la atención porque significa malgastar, desperdiciar. ¿Te habías puesto a pensar que malgastar y desperdiciar dinero, tiempo, talento, oportunidades, está en la misma lista de las concupiscencias como orgía, como borrachera, como exceso de cosas sexuales, la disipación? Quizás nosotros nos alzamos mucho el cuello de no vivir en borrachera y en cosas que nosotros les llamamos, ay, qué cosas más sucias. Pero ¿cómo estamos en la disipación? ¿Dormimos más de la cuenta? ¿Gastamos dinero más de la cuenta en cosas que no tienen sentido? ¿Perdemos oportunidades de compartir el evangelio, de leer la palabra, de tener un tiempo de oración, de tener un tiempo de comunión? Disipación, acuérdate, hermano, es un desperdicio y es malgastar, y es parte de lo que Dios está en contra de la voluntad de Dios. Pero ellos, hablando de este tipo de gentes, darán cuenta al que está preparado para juzgar a vivos y muertos. Este es un versículo con el cual podemos evangelizar a la gente y decirle, no, cuando te mueres no acaba todo, porque Dios es juez de vivos y muertos. No es que muerto el perro se acaba la rabia, no, hay a quien darle cuentas. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según a Dios. Y este versículo se parece al 3:19, que lo leímos, porque no es ese, perdón, ya lo perdí, pero en 1 Pedro hay otro versículo donde habla que Cristo fue y predicó a los muertos, y todo el mundo se pregunta, ¿qué es esto? Bueno, no voy a profundizar en ello. Predicar no es a los muertos, no es darles una segunda oportunidad, porque después de la muerte viene el juicio, no hay oportunidad después de la muerte. Pero recordemos que la palabra predicar también significa anunciar, también significa proclamar.
Y Cristo, cuando estuvo muerto, después de la cruz, los comentaristas piensan que fue no a predicar en el sentido de como nosotros predicamos para arrepentimiento, sino fue a proclamar la victoria, fue a proclamar que ya había vencido a la muerte, el arma más poderosa que tenía Satanás. Cristo se la quitó y predicó, proclamó, gritó con victoria. Y no hubo ser ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra que no haya escuchado, que no haya sentido, que no haya vibrado con la resurrección. Si la gente no lo cree, no lo cree por decisión propia, pero ha sido gritado, ha sido comprobado, ha sido proclamado, ha sido predicado. Versículo 7, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. El fin se acerca, lo que les decía yo hace rato. Cualquier padecimiento que estamos pasando no es para siempre, es temporal, es mientras estamos en el cuerpo. Aguantemos cualquier cosa que sea. Yo sé que algunos más que otros. No quiero minimizar tu sufrimiento, pero también comparémonos con aquellos que sufren persecución el día de hoy. Nosotros tenemos libertad todavía y hay que aprovecharla de reunirnos, de predicar, de hablar, de cantar. Nadie nos está prohibiendo, pero hay hermanos que en este momento hablar de Cristo es muerte para ellos. Eso sí es sufrimiento, pero bueno, no quiero minimizar que aquí en Bolivia también se pasa, pero hermano, aguanta porque el fin se acerca, no está lejos, el tiempo está cerca. Y como está cerca, nos invita a dos cosas, a ser sobrios y a velar en oración. Sobrio significa tener la mente clara, no borrosa, no confusa. ¿Qué tan clara es la mente de un cristiano? Hermano, la claridad de la mente o la claridad de cualquier cosa viene con la luz. Y Cristo dijo, yo soy la luz del mundo. El que en mí cree no andará en tinieblas. El cristiano es uno que tiene luz, ve con claridad las cosas de la política, de la salud, las decisiones que hay que tomar en cuanto de cada día, desde lo más complicado hasta lo más simple. Sed sobrios, no está confuso. Qué triste es que un cristiano pase confusión, que pase tinieblas. ¿Qué haré? ¿Qué tendré que decidir? Hay preguntas como ¿con quién me casaré? ¿Dónde trabajaré? ¿Qué estudiaré? Han sido preguntas que han hecho libros y temas enormes, cuando que debería de haber libros de cómo andar en la luz. Sed sobrios, tener la mente clara. Dios va a guiar, Dios va a dirigir si andamos cerca de Él, cerca de la luz. Sobrio significa control de sí mismo. No, como dice Santiago, que un día sí, un día no, como la marea que va y viene.
hay conferencia y me emociono, se pierde la conferencia y me pierdo. Tengo control de mí mismo, no me dejo llevar con las corrientes, con las noticias, tantas cosas, ¿no? Triste ver a los cristianos hablar de que si el ovni, que si los extraterrestres, que si el fin del mundo. ¿Cómo? ¿Cómo? Terrible que haya una explosión aquí en Camille y la gente, ¿será que ya vino Cristo? ¿Será que confusión, sin claridad? Es triste. Y número 2, velar, que significa permanecer despierto, hacer guardia, cuidar con mucha atención en la oración. No descuidemos la oración, porque el tiempo está cerca. Luego, del 8 hasta el 11, tenemos una lista de cómo vivir estos últimos tiempos. Tenemos que vivir con ferviente amor. Ferviente significa celoso, significa con entusiasmo. Si se hiciera una evaluación, un examen de ferviente amor, ¿cuánto sacarías? Yo me aplazo. No soy muy entusiasta en esto, pero deseo hacerlo. Deseo sentir gusto, entusiasmo de amar no solamente a los hermanos de la iglesia, pero a los vecinos, a la gente que no se conoce. Ferviente amor, que seamos conocidos por ser entusiastas, no de amargura, no de odio, no de tristeza, fervientes en amor. Tenemos que vivir los últimos tiempos con hospitalidad. Hospitalidad, alguien la definió como amor a los extraños. Abrir las puertas de nuestras casas, que no es fácil. Aquí hay hermanas y deben de saberlo, que para recibir personas en casa hay trabajo antes de las visitas, durante la visita y después de la visita. Es trabajo, pero es una de las cosas que nos deben de caracterizar a los cristianos en los últimos tiempos. Ahora, la hospitalidad se pierde si le tenemos miedo a la pandemia. Han pasado por casas aquí en Camiri que dice, no me visites. En Facebook se ha puesto mucho. Si quieres a tus parientes, no los visites. Si me quieres a mí, no me visites. ¿Por qué? Porque nos estamos acercando a los últimos tiempos donde el amor va a ser cosa muy extraña. La hospitalidad va a ser cosa muy extraña, muy rara. Va a haber frialdad. Sería bueno proponernos una lista de personas que podemos invitar. Yo vivo muy bien solo, disfruto y también tengo la bendición de recibir visitas. Y hay veces que recibo un mensaje, ¿cuándo podemos ir a verte? Y yo, ay, ¿será que lo contesto, no lo contesto, me hago el loco o no? Y digo, Señor, ayúdame porque podría yo estar deseando la compañía,
¿Podría yo ser una persona que fuera tan solo que dijera yo, ¿quién me viene a visitar? ¿Quién me viene a hacer compañía? Y digo, Señor, no me hagas perder el amor de esta bendición. Qué bueno que hay gente que quiera venir, qué bueno que hay gente que desee mi compañía. Ayúdame, Señor, a aprovecharla. Hace unos 2 años atrás, un estudiante adolescente que vino a visitar con un grupo, ya todos eran tiempo de irse, y el último me dice, me voy a quedar un rato más para que no te quedes solo. Y le agradecí dentro de mí, digo, pues qué lindo pensamiento, pero dentro de mí dije, si supieras que ya quiero que te vayas, o sea, no me tengas lástima. Ya es hora, pero bueno, tengo que trabajar, tengo que orar, tengo que pedir ayuda. Y todos, porque hospitalidad significa que el piso se va a ensuciar, que los vasos se van a ensuciar. Una vez les compartí a ustedes que me enojaba mucho que venían 4 personas a visitar y yo digo, ahí está el agua, tómenlo, siéntanse como en su casa. Pero cuando se iban, iba yo a lavar, en lugar de lavar 4 vasos, uno por persona, lavaba yo 8, 12, y yo decía, pero ¿por qué? Otra cosa que me enoja es encontrar la jarra de agua vacía dentro de refrigerador. Si ya está vacía, llénala, pero no, la vuelven a meter. Yo digo, ¿en qué mente? O los cubitos de hielo, quiero usar hielo y está vacío. Cositas que molestan por la hospitalidad, cosas que se rompen, gastos, el agua baja, la leche baja, el cereal, el pan, en lugar de durar 2 días, dura 1. La hospitalidad no es fácil, pero aquí en Primera de Pedro dice que debe ser una característica de cómo vivir en los últimos tiempos. Y esta pandemia, hermanos, nos va a hacer más fríos, y por eso vuelvo a repetir lo que dice el versículo: armaos, armaos. Hay que luchar, hay que prepararse, hay que entrenarse. Quizás hay que ponerse alcohol, quizás hay que visitar con barbijo, quizás hay algo, pero no dejemos la hospitalidad, y que dice sin murmurar, sin quejarse, contentos, ministrando el don recibido. Ministrando significa trabajándolo. Tenemos un don recibido. Hay que hacerlo trabajar. ¿Por qué? Porque es ser buenos administradores. Hay que hablar las palabras de Dios, no mis opiniones. Ministrar conforme, esto me encantó aquí, conforme, versículo 11, conforme al poder de Dios. El trabajo que se hace no debe ser conforme a las fuerzas de uno. ¿Por qué? Porque mis fuerzas son limitadas, hermano. Mis fuerzas, mis recursos humanos, mis recursos económicos, mis recursos emocionales se agotan, pero tengo que ministrar conforme al poder de Dios, que no se agota, que no se acaba, que no tiene límites, que es infinito. Tenemos en nuestras manos el poder de Dios para ministrar, para hablar, para administrar, para visitar, para amar. Entonces, cuando yo no puedo, digo, Dios, tú sí puedes. Y cuando se hace todo esto, la gloria
no la recibe Andrés, los aplausos no los recibe Andrés, sino que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien le pertenece, a mí no, a la iglesia cristiana no, a los ancianos no, ni a los obreros, ni a nadie. A Dios, a Jesucristo, le pertenecen la gloria, el imperio por los siglos. Amén. Entonces, hermano, acompáñame eh, en esta alabanza, que Dios sea glorificado por nuestras vidas, por cómo vivimos en medio del dolor en los últimos tiempos, porque voy a acabar con esto. El versículo, aquí está. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. El fin está cerca. Así que ánimo, hermanos. Dios te bendiga. Gracias, hermano Andrés y Gobierno. Bien, para irnos despidiendo. Una alabanza más. Queremos darte gloria y alabanza. Queremos darte gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Queremos darte gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Grande eres tú, grande tus milagros son. No hay otro como tú, no lo hay. No hay otro como tú, grande eres tú, grande tus milagros son. No hay otro como tú, no lo hay. No hay otro como tú. Queremos darte gloria. Queremos darte gloria. Alabanza. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Queremos darte gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Grande eres tú, grande tus milagros son. No hay otro como tú, no lo hay. No hay otro como tú, grande eres tú, grande tus milagros son. No hay otro como tú, no lo hay. No hay otro como tú. Amén. Alabado sea su nombre. Bien, terminaremos. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, agradecerte una vez más por el mensaje de esta noche, Señor, que nos has querido hablar, Señor, de una manera tan sutil, Señor, y agradecerte, Señor, por todos mis hermanos, Señor, que están a
través de este medio. Que tú me los guardes y me los bendiga, Señor. Tengan un descanso. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Tengan